Hermanos, comenzamos en el versículo 18 en esta mañana y vamos a hablar acerca de la iglesia Tiatira. Hemos hablado ya de la iglesia de Éfeso, de la iglesia La Esmirna, y hoy nos referimos a Tiatira. Dice la palabra que así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: el que le habla a las iglesias, ¿quién es? Jesucristo, quien es la cabeza de la misma iglesia. Se hace un perfecto cuadro de cómo debe ser. La iglesia debe ser una que escuche la voz de su Señor. Por eso tanto énfasis en que el que tiene oídos para oír, oiga. La iglesia verdadera, los verdaderos creyentes, tienen oídos para oír al Señor. Bueno, la antigua Tiatira de aquellos días bíblicos, de la carta o de los días de esta carta en Apocalipsis, esta antigua ciudad está hoy en día debajo de la actual ciudad moderna llamada Akhisar, y se encuentra al sur de Turquía hoy día. Y lo único que hoy queda de esa antigua Tiatira es una excavación de 60 por 40 yardas. No queda más y no se puede ver más ninguna otra cosa. Y quizás se debe a la presencia de esa gran ciudad tan activa. No es una ciudad muy grande, pero es muy activa y es muy comercial, y tan ocupada la presencia de la población, etc. Quizás se debe a que no han hecho más excavaciones, aunque por muchos años esto ha quedado en silencio, es decir, no ha habido mucha mención o apenas ninguna mención de la iglesia de Tiatira en tantos años. Pero Tiatira era es decir, de la ciudad de Tiatira, en los términos seculares, o sea, nadie se ha interesado en eso. Pero la ciudad era una ciudad ideal para la defensa militar, tanto en lo que es la estrategia de defensa como ofensa. Incluso el gran Alejandro Magno, Alejandro el Grande, pues la utilizó como base militar. Y parece que también los romanos en aquella época supieron utilizarla para tener cierta presencia de soldados, o sea, presencia militar. Ahora, también la ciudad era un lugar de mucho desarrollo económico. Como decir, Miami tiene cierto desarrollo económico, las grandes ciudades tienen cierto desarrollo económico. Cuando hay desarrollo económico, pues la gente quiere estar allí. Había mucho trabajo debido al éxito que tenían las compañías, los negocios allí. Bueno, ustedes saben que de allí era aquella mujer llamada Lidia. ¿Se acuerdan de Lidia? La que vendía púrpura. Dice, bueno, la palabra del Señor dice que ella era vendedora de púrpura. Ella se había ido a Filipo precisamente a abrir una de sus tiendas, y precisamente allí oyó del Evangelio a través del apóstol Pablo. Y la palabra del Señor dice algo muy interesante, hermanos, porque es así como funciona en la vida espiritual de las personas. Dice que el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Hablábamos de que el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿no? Bueno, pues es el Señor el que hace atento a las personas para que puedan oír con el corazón. Cuando la gente no puede estar atento, no pueden realmente asimilar la palabra de Dios porque algo está pasando terriblemente mal en cuanto a lo espiritual. Porque esto es la evidencia de la gracia de Dios en las personas, cuando están atentos, cuando tienen hambre y sed de justicia, cuando hay hambre por la palabra de Dios. Pero el asunto es que junto con aquellos negocios comerciales y todo este desarrollo, también había un desarrollo tremendo en cuanto a la idolatría y la inmoralidad. Y estos son dos grandes enemigos de la iglesia, hermanos. Dos grandes enemigos, bueno, no solo de aquellos días,
como lo fue, sino de todos los tiempos. Y díganme si no hay inmoralidad en nuestro pueblo, hermano. Díganme si no hay inmoralidad en nuestro pueblo y si no hay idolatría en nuestros pueblos. Algo tremendo. Y de esta ciudad comercial era Lidia, como ya les decimos. Si quieren leer la historia, ahí está en Hechos capítulo 16. Pero volviendo a Tiatira, era una ciudad muy idólatra. Contaba con un templo especialmente dedicado a Apolo. Lo interesante de esta deidad llamada Apolo era que incluía una gama tremenda, o representaba una gran variedad de divinidades, ¿no? Porque decían que era el dios de la música, el dios del arte, el dios de la verdad y profecía. Miren todo esto. El dios de la sanidad. Miren cuántas cosas le ponían, ¿no? Era quizás el dios que más cosas podía hacer para ellos. El dios de la luz o el dios del sol, ¿no? Y quizás por esta razón el Señor se presenta allí en la carta como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y es la única vez en Apocalipsis que se usa este título. El verdadero Hijo de Dios, el eterno, el omnipresente, el omnipotente, es el que tiene toda luz para dar al hombre y guiarle. Y bueno, Juan tuvo que entregar un mensaje también de advertencia, y severa advertencia. A veces las advertencias no son fáciles. Una de juicio a esta congregación, la cual quizás explica el por qué habla de los ojos y los pies del Señor al comienzo de esta carta. Es decir, el que puede no solamente guiar, alumbrar el camino, sino también puede dar un andar firme, pero también puede castigar para que su iglesia permanezca limpia y pura. La Biblia lo dice muy claramente: Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios que castiga al que ama. ¿Sí o no? Es bíblico y nosotros lo sabemos. Bien, entonces vamos a mirar a Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. La segunda parte precisamente comienza diciendo: ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Bueno, aquí están los atributos de Cristo, y que concuerdan precisamente con todo lo que le está diciendo, le va a decir a esta iglesia, la iglesia de Tiatira. Bueno, los ojos de Cristo son penetrantes, lo sabemos, lo ve todo, y como llama de fuego que penetra, ve y conoce con precisión, con detalle, todo lo que transpira en cada una de nuestras vidas, como también en la vida de aquellos hermanos de la iglesia de Tiatira. O sea, que ve las cosas muy personal e individual, ve el futuro con detalle y también con propósito, y el propósito de guiar, de iluminar con amor a lo suyo, y también, hermanos, para dar juicio. Lo ve todo para saber todas las obras, todo lo que piensan cada cual, y para juzgar según la justicia perfecta de Dios. Esa es la clase de Dios en que nosotros creemos, mis queridos hermanos. No crean que porque estamos acá sentaditos en la iglesia, hemos sido bautizados, ya no nada puede pasar. Según nuestra vida espiritual, el Señor obra. El Señor obra. Y es bíblico, y lo vemos en las iglesias, como algunas fueron bien reprendidas. Y hermanos, el Señor lo que hace es buscar la manera de que los suyos sean refinados, sean purificados, porque quiere una iglesia limpia, pura, sin mancha. Una iglesia que le adore, una iglesia que le ame, una iglesia que no se contamine con el mundo. Y precisamente ese era el problema, que la reprensión y la advertencia acerca del juicio era porque algunos estaban siendo guiados por el príncipe de este mundo, es decir, se estaba infiltrando allí dentro de la iglesia el pecado. Más adelante, en el versículo 24, dice la palabra que, o sea, la segunda parte del versículo 24, que es Él el que escudriña, refiriéndose a Cristo,
el que escudriña, ¿qué cosa? La mente y el corazón. Nadie puede estar más interesado en lo que le está pasando a usted en su vida que el Señor. Y nadie puede ver más y más profundo que Él. Él conoce su problema. Pero el Señor llama a que respondamos. El Señor llama a que respondamos. Y algunos no se arrepienten. Y ahí está el problema. Vamos a ver eso más adelante. Pero fíjense, hablamos de los ojos de Jesús y también la descripción de los pies semejantes al bronce que representa la fuerza. No tendríamos tiempo para relacionarlo con Daniel capítulo 10, pero los pies nos ayudan a estar firmes, ¿no? Así, cuando tenemos los pies bien, cuando de la cabeza hay buena circulación hacia los pies, hay buena comunicación, podemos estar firmes, hay balance, nos podemos mover en el presente con dirección. Así pasa espiritualmente en la vida, cuando Cristo es quien mueve nuestros pies, cuando Él es el que nos guía y nos mueve. La otra cosa que vemos aquí es que se está comparando con toda esa mano de ídolos que habían. Tenían pies pero no caminaban, ojos y no veían, ¿no? Aunque fueran hechos de oro, de bronce y todo lo demás, no tenían ningún tipo de función. Y en cambio se presenta como el verdadero Jesucristo, Hijo de Dios, el poderoso, el que sí anda y el que se mueve con poder en la vida de los hijos de Dios y de aquellos que confían en Él. Así que Cristo es la firmeza de la iglesia para todos los tiempos, para todos los tiempos. Es el caminar de una iglesia obediente, una iglesia que está sumisa a la palabra divina de Dios. Y la palabra bruñido, por cierto, se refiere, o sea, tiene varios significados, ¿no? Por ejemplo, refinado, brillante, probado. Y sabemos que Jesucristo fue probado por la vía dolorosa. Jesucristo salió brillante por medio de la resurrección. Así que podemos entender por qué se presenta a la iglesia como el Hijo de Dios y de esta manera, con estos ojos y estos pies. Bueno, hermanos, es interesante, yo noté que siendo una ciudad pequeña, se les da a esta iglesia, quizás no lo sabemos, pero en membresía quizás fuera una iglesia también pequeña, pero se les da el mensaje más largo de todo, así que por esa razón el sermón de hoy es como de 2 horas más o menos. No es así. En primer lugar, en esta mañana, mis queridos hermanos, tenemos las palabras de aprobación. Miren conmigo en Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son ¿qué? Más que las primeras. Miren, si algo toda iglesia debiera tener son estas 6 cosas positivas que el Señor le ha dicho a esta iglesia. Si algo bueno quisiéramos que se dijera de cada uno de nosotros es esto mismo. Es decir, estos hermanos que asistían a la iglesia estaban llenos de obras, de amor, de fe, de servicio, de paciencia. Y que lo que hacían en el momento actual, es decir, lo que hacemos hoy, que fuese aún más, que excediera lo que hacíamos antes. ¿Qué les parece esto? Muchos cristianos tendrían que decir al revés. Lo que hacemos hoy es mucho menos que lo que hacíamos antes. Y muchos no pudieran decir que han crecido verdaderamente en obras, en amor, en fe, en servicio y en paciencia. Así que estamos todavía mucho más detrás. Y con cuántas cosas nos diría el Señor o nos está diciendo cada semana cuando nos da su palabra y no respondemos. Que muchos somos peores que Tiatira en este caso. Así que tengamos esto en mente. Esta era una iglesia que tenía ciertas virtudes. Era una iglesia que crecía espiritualmente, aunque era una iglesia pequeña. Y sin duda los creyentes de Tiatira, para que fuesen así, tenían que estar muy activos, muy ocupados, involucrados, se animaban unos a otros. Seguramente tenían un ministerio tremendo, todo el mundo preocupado por servir, por ayudar unos a otros. Y todo esto
lo hacían con amor y con fe, con paciencia, como leemos aquí. O sea, dice la palabra que sus obras postreras eran más que las primeras. A mí me impresiona esto porque en mi experiencia pastoral he visto que son pocas personas que puedan decir esto, o iglesias. Es decir, muchas personas más bien han venido y me han dicho, yo antes hacía, y yo antes esto, y yo antes aquello. Bueno, ¿y ahora? ¿Qué estamos haciendo ahora realmente? Y estos hermanos obviamente no estaban haciendo por hacer, no era un asunto de actividad nada más, eran cristianos de corazón. Hay un niño que dice así, quiero ser cristiano. Bueno, Dios, yo quiero ser cristiano, creo que es el título, pero la estrofa, Dios, es un espiritual, Dios, yo quiero ser cristiano de corazón, ¿verdad? ¿Cuántos queremos ser cristianos de corazón? Eso es magnífico. Ellos eran cristianos de corazón. No venían a la iglesia por venir o algo así, trataban de verdad, tenían amor. Ahora vamos al segundo punto, palabras de acusación. Notemos cómo el Señor le dice a ellos, a la primera iglesia bautista de Tiatira. La iglesia de Tiatira. Vengan conmigo a Apocalipsis 2:20. Digo estas cosas porque lo veo tan serio que me siento preocupado. Bueno, si es porque la palabra del Señor les está dando duro, bueno, está bien, estamos entonces contentos por eso. Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, al principio vimos cómo la iglesia de Éfeso, ¿qué fue lo que perdió la iglesia de Éfeso? Su primer amor. Y luego vimos que la iglesia de Pérgamo se estaba casando y comprometiendo con el mundo. Y ahora, mientras que la iglesia de Tiatira gozaba de este crecimiento, de todo el amor, de toda la fe y todas las cosas, mis queridos hermanos, todas estas virtudes que acabamos de mencionar, el diablo estaba metiendo el caballo de Troya dentro de la iglesia. Y se estaba abriendo una puerta al pecado. Es decir, aunque la iglesia había retenido una medida de amor, fe y servicio y todas estas cosas, el Señor les dice, allí hay falsa doctrina, hay una falsa profetisa llamada, o se le llama, yo diría simbólicamente Jezabel. Acuérdense que cuando vemos la envoltura hebrea del Antiguo Testamento, esto es algo obviamente simbólico. Para traducir, no puedo ver cómo un judío, si fuesen judíos, le llamasen Jezabel a una niña, cuando era algo tan repugnante, por la historia misma de Jezabel, y tenía una reputación tan terrible que no creo que ninguna otra persona usaría literalmente ese nombre. Es como llamarle a un bebé hoy en día Judas. Sabemos que nadie lo va a hacer. Pero lo que estamos viendo aquí, hermano, es que esta es saber, o estos líderes o estas personas, porque cada situación de esta, a veces, si lo analizamos bien, hay una cabeza guiando, hay una persona que está sembrando la cizaña o haciendo el daño dentro de la iglesia. Y dice que estaba seduciendo a los creyentes, realmente, a los siervos del Señor. Estaba llevándoselos a adorar realmente a los ídolos de aquellos días. Hermanos, ninguna cantidad de obras buenas que nosotros podamos hacer puede compensar por la tolerancia al pecado o a lo que es en contra de la palabra de Dios. O sea que el problema aquí es un asunto en que tenemos que estar de acuerdo con la doctrina, la verdad, la enseñanza del Señor, aunque tengamos amor, aunque tengamos mucha fe. O sea que hay que aprender a hacer un balance
Y en el Antiguo Testamento, como yo les decía, en cuanto a Jezabel, ella, los que saben la historia, era una reina idólatra que tentó no solamente a Acab, su esposo, el rey, sino a Israel, a incluir o a añadir a las ceremonias de adoración a Dios, a meter allí el asunto del culto de Baal. Ustedes conocen mucho, yo sé, la historia, y aquello daba lugar, obviamente, como también lo podemos ver históricamente en la idolatría que había allí en aquella época con los griegos y los romanos, a las prácticas sexuales lícitas y que hacían aún en adoración a esos dioses. El versículo 24 indica que esta Jezabel y sus seguidores se adherían a las cosas profundas, Apocalipsis 2:24, de Satanás. Vamos a mirar esto con un poco más de detalle un poquito más adelante, pero ¿se imaginan ustedes cuántas tentaciones podían haber? El enemigo es muy astuto, mis queridos hermanos. Él buscaba cómo callar el testimonio para que fuese aceptado las otras ideas y fuesen permitiendo que hubieran cristianos que participaban de estas otras cosas mundanas. Abrazar las prácticas de la idolatría romana y griega. Y hoy, sin esa espada en el corazón o en el cuello, muchos cristianos dejan la adoración al Señor más bien por otros asuntos, por asuntos de ganar dinero, por asuntos de trabajo, dejan de adorar al Señor los domingos, y qué fácil se la ponemos a Satanás, por compromisos familiares, porque no nos damos cuenta que no es casualidad. No nos damos cuenta que estas cosas no son casualidades, hermano. Hay un enemigo real. Si no, el Señor no nos hablara para que nosotros escuchásemos todas estas cosas. Y el Señor nos habla. Ahora, digo que se las ponemos fácil porque no son los motivos que ellos tenían, que pudiéramos decir, bueno, ellos sí la tenían difícil, porque había muchos empresarios en ese ambiente tan comercial que podían botarlos del trabajo, podían acusarlos al emperador por no adorar a las imágenes. ¿Y qué les pasaba a los cristianos? Porque eso es histórico. Los torturaban y los mataban, los echaban allí en los pozos de los leones, los prendían en fuego en aquellas cruces. Esto fue real. Y algunos, por miedo a perder la vida, quizás abrazaban estas cosas, pero el Señor no lo permitía. El Señor dice que seamos, ¿qué? Fieles. No importa la situación, no importa la amenaza, no importa lo que sea. El diablo sabe cómo buscar la manera de presionar, hacer creer, engañar, para que nosotros dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Y es interesante contrastar la iglesia de Éfeso con Tiatira, porque la iglesia de Éfeso, hermano, esto es importante que lo entendamos bien, la iglesia de Éfeso se debilitaba en el amor, ¿verdad? Habían dejado su primer amor, al punto que entonces por esa razón habían dejado de hacer las primeras cosas, las cosas que hacían antes de fidelidad al Señor. En cambio, con ese defecto, eran fuertes en la doctrina y no permitían las falsas enseñanzas, más bien no las toleraban. Pero cuando vemos a Tiatira, vemos todo lo contrario. Creciendo en el amor, es decir, todas estas virtudes que mencionamos, pero estaban siendo tolerantes a la falsa doctrina. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Entonces, era importante porque de lo contrario no tenían discernimiento espiritual para darse cuenta de cómo tan sutilmente el diablo estaba metiéndose allí. Ambos extremos son muy peligrosos y dañinos. Es decir, no se puede crecer en el amor sin la verdad, sin predicar y vivir la verdad de Dios. Ustedes han conocido gente muy amorosa, pero que no tienen conocimiento, que es desastre. O gente que tiene mucho conocimiento y no tienen amor, que es desastre. El equilibrio es crecer en ambas cosas.
en ambas cosas. Efesios 4:15, ¿cómo dice la palabra? Sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué les parece? Siguiendo, es un caminar, es un andar. Hay que crecer en estas dos cosas, en la verdad pero en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. No se puede crecer en Cristo si no se crece con la verdad y con el amor. Así que, hermano, si usted tiene muy buena doctrina y usted conoce muy bien la verdad de Dios, pero en la iglesia no se le conoce por su amor a los hermanos, por su amor a la obra, de nada le sirve. Según la palabra del Señor, usted es delante de Dios como un metal que resuena. ¿No dice así 1 Corintios? Puedes tener toda la fe, toda la ciencia, todo el conocimiento, toda la doctrina, pero no tienes amor. Eres un metal que resuena. Dios detesta la ortodoxia sin amor. La detesta. Es destructiva. Porque la misma palabra dice que Dios es amor. Dios es amor. Y los que tenemos a Dios tenemos que ser conocidos por el amor. Y el mundo debe conocernos porque nos amamos los unos a los otros. Así que la Biblia enseña también que, bueno, en 1 Corintios 8:1, no lo vamos a leer ahora, pero si tienen tiempo pueden buscar, que el tener conocimiento sin amor envanece. Pero el amor le hace el balance al conocimiento. Así que por otro lado, si ama, procure no desvalorar y dejar el conocimiento de la verdad, de defender la verdad tanto en palabras como en testimonio. Estas dos cosas son importantes, mis queridos hermanos. El otro problema que vemos en Tiatira, que se menciona, en un problema, yo entiendo, de cierto orgullo. Quizás porque se veían que tenían obras, tenían el amor, tenían la paciencia, todo esto. Y como había cierta ignorancia doctrinal, pues no entendían realmente que estaban mal. Porque el Señor les dice en el versículo 21, el problema de que no querían arrepentirse estas personas. Bueno, esto es un serio problema. Yo no estoy diciendo que algunas de estas personas, que es lo más probable, no eran verdaderos cristianos, ¿no? Eran cizañas metidas allí, pero podían haber, sin duda algunos cristianos débiles. Miren el versículo 21, y le he dado tiempo. Qué bueno es el Señor. El Señor da tiempo, no nos destruye, no nos hace como Ananías y Zafira, nos da tiempo. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido tan obedientes y el Señor nos da tiempo? Y le he dado tiempo para que se arrepientan. ¿Cuánto tiempo? El Señor sabe el tiempo necesario, pero no quiere, aquí está la parte difícil, no quiere arrepentirse de su fornicación. Yo creo que nada puede ser peor, hermano. Nada puede ser peor que un creyente que oye la palabra de Dios y que no quiere arrepentirse. Quizás diga, bueno, yo lo voy a hacer mejor, yo voy a mejorar, pero no se arrepiente. El Señor dio el tiempo a la falsa profetisa a arrepentirse, pero ella se negó de hacerlo. Y el Señor está hablándole no solamente a quien sean los líderes, sino también a los seguidores. El Señor que lo ve todo, queridos hermanos. Apocalipsis 2:22 dice, he aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de las obras de ella. Así que, hermanos, fíjense que cuando hablamos de esto estamos diciendo que el cristiano tiene que estudiar la palabra, ¿no? Vamos a ser bien claros en esto, para tener conocimiento. Hay que conocer la doctrina, es importante, o sea, decimos del amor, pero decimos también del conocimiento de ella. Y en la Biblia la idolatría y el compromiso con el mundo se presenta muchas veces como un cuadro de fornicación y de infidelidad, como lo es a los votos matrimoniales. Pueden ver este ejemplo en Jeremías 3 y en Oseas capítulo 9. Así que Dios lo ve de esta manera. Dios lo ve de esta manera. Y note cómo el Señor habla de arrojar en cama y en gran tribulación en este pasaje.
Bueno, ese es el aspecto simbólico, ¿no? Porque así como ella iba a la cama con aquellos a pecar en cuanto a la fornicación, y allí tenía todo el placer, aquella misma cama se iba a convertir en el lecho de enfermedad. Y hermanos, esto, aunque algunos dicen que esto se refiere a destino final de la persona que irá a un lugar de infierno eterno, yo quiero decirles que el Señor sabe castigar también aquí durante el tiempo terrenal. ¿Acaso no le dice Pablo a la iglesia de Corintios que algunos enfermaban y otros el Señor se los había llevado? ¿Por qué? Les hablaba a estos creyentes porque estaban queriendo vivir la vida cristiana a su manera y tomando la cena del Señor como si nada estuviera pasando en sus vidas. Y el Señor le dice, algunos de ustedes están enfermos y otros el Señor se los ha llevado porque son como metal que resuena y no tienen ningún valor. Pero hay algunos intérpretes que sí dicen que esto solo se refiere al destino final. Pero la realidad es que sabemos, hermanos, que todos los falsos, todos los que no se arrepientan, terminarán en un destino terrible, en un infierno que dice la Biblia es terrible. El problema aquí es que parece incluir a aquellos cristianos débiles que abrazan al mundo. Y de esto hay muchos hoy en día, en nuestras iglesias, en todas partes, mis queridos hermanos. Donde quiera vemos creyentes que quieren estar en el mundo y quieren estar en la iglesia. El Señor castiga y disciplina con su justicia, con propósito, y Él, así como tiene misericordia de quien Él quiere, también castiga a quien Él quiere en la forma que Él quiere, según su santa y divina voluntad. Y noten en Apocalipsis 2:23 cómo habla de herir de muerte. Y a sus hijos heriré de muerte. Y la palabra muerte aquí significa matar con pestilencia. Especialmente si usan la Biblia de las Américas van a verlo de esta manera un poco más claro, ¿no? Pero Dios es el perfecto juez. Dios es el perfecto juez que es justo, según Él conoce y Él sabe. Así que créanme, hermanos, esta gran, vamos a decir, ciudad, por el aspecto del desarrollo que tenía, económico y todo lo demás, estaba llena de idolatría. Ahora, ¿quién me dice a mí que Miami no está llena de idolatría? Hermanos, esto es algo tremendo. Y como aquí puedo decir que la mayoría, si no todos, somos hispanos latinos, los latinos han traído idolatría para acá por doquier. Tremendo. Algo terrible, mis queridos hermanos. Y han abrazado todas estas cosas y entonces se infiltra en las iglesias el aspecto de la música mundana, los cristianos abrazando la música mundana y disfrutan con los bailes mundanos y abrazan toda otra cosa que pueden abrazar y a la vez quieren estar los domingos adorando al Señor. Quieren tener amistad con el mundo y quieren tener amistad con la iglesia y con Cristo. La realidad es que esto no trabaja. Cristo dijo, no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque ¿qué tal hace? No es él. El problema, hermano, no está en que la gente del mundo sea así, porque eso es de esperar, sino que hayan creyentes que estén de esta manera. Y sin darse cuenta ya Jezabel les ha engañado a que practiquen lo que no deben de practicar. Tercer lugar, las palabras de amonestación. Apocalipsis 2:24 dice, pero a vosotros y a los demás, o sea, cuantos no tienen esta doctrina que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Bueno, no todos eran idólatras, no se lleven la idea, porque leímos al principio que eran muy fieles en la obra, tenían mucha fe. O sea, había un grupito que parece que estaba siendo ya engañado por el enemigo. Pero sin duda había mucha gente todavía fieles, comprometidas al Señor.
Y fíjense cómo dicen que algunos estaban diciendo que conocían las profundidades de Satanás. Pero noten que dice que ellos son los que llaman las profundidades de Satanás. O sea, el Señor no está diciendo que ellos conocen las profundidades de Satanás, sino que ellos mismos, o sea, los mismos falsos maestros se orgullecían en poder decir que conocían tanto, que conocían hasta las profundidades de Satanás. Hermanos, piensen bien, en el pecado original de Adán y Eva, ¿cómo empezó este asunto? No fue por a crearle el deseo de conocer tanto el mal como el bien, y de que nada iba a pasar como consecuencia, de que podían probar, podían conocer que nada malo había en estas cosas. Bueno, de cualquier manera Satanás les engañó para que creyeran que no había nada malo con simplemente experimentar ciertas cosas. Y yo creo, hermanos, que hoy en día una de las maneras en que el diablo ha hecho esto y ha metido ciertas de estas llamadas profundidades de Satanás es a través de la iglesia, y lo digo con toda responsabilidad, las iglesias carismáticas. Que allí, mis queridos hermanos, se mueven los demonios por todos lados y tiran a la gente, y la gente echan espumas y gritan y hacen toda esta serie de cosas. Pero también en cualquiera de nuestras iglesias este tipo de función puede estar llevándose a muchas personas al mundo. Miren cuántas personas han dejado ya de venir a las iglesias por problemas de trabajo. Es decir, no tenemos la fe suficiente para decir Dios es todopoderoso, el proveedor, y yo le voy a obedecer a Él y le voy a adorar, y el Señor se va a ocupar de todo. No tenemos la fe para decir que todo va a estar perfectamente en armonía cuando yo actúe para la gloria y honra del Señor. Y lo que hacemos muchas veces es dar tropiezos y seguir dando tropiezos en nuestra vida, como el pueblo de Israel en el desierto, dando tropiezos 40 años cuando pudieron haber llegado tan pronto al lugar donde Dios quería que ellos llegaran a la tierra prometida. Pero hermanos, este es el asunto, que creen que podían conocer plenamente el mal sin ser dañados ni contaminados por el mal. El Señor no tenía una exigencia especial para los fieles, en este caso de Tiatira, simplemente que resistieran el mal. Miren conmigo en el versículo 25. Bueno, al final él dice, hasta que yo venga, les dice, lo que tenéis, retenerlo, hasta que yo venga. Cuando el conflicto termine aquí, o cuando Cristo venga, si estamos aquí, de cualquier manera, el Señor va a recompensar a los fieles, Y créanme, aquí vemos que es la primera vez que se menciona en Apocalipsis esta venida, la segunda venida del Señor. Ya explicamos cómo en el capítulo 1, versículo 7, se refería a una venida de juicio. El problema es que confunde a mucha gente, y por eso es que viene el problema del futurista, porque es que hay que darse cuenta que simultáneamente se mencionan dos venidas. Ustedes leen Mateo 24 y habla de dos venidas. Y por eso dice, antes de hablar de la segunda venida, habla de que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Y en el mismo Apocalipsis capítulo 1 habla de que aquellos que le traspasaron a Cristo verán todas estas cosas suceder. Porque habla de dos venidas, pero sí también habla de la última venida, la final venida del Señor. Pero dice la palabra de Dios, y vamos al cuarto punto, palabras de promesa. Al que venciere y guardare mis obras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin. Esto no es cuestión de unos meses, de unos años, es hasta el final. Hasta el final. ¿Quiénes son los verdaderos de Cristo? Los fieles hasta el final. Los fieles a Cristo son los que heredarán el reino de los cielos y reinarán con Cristo. Porque dice la palabra que yo le daré autoridad ¿sobre qué? Sobre las naciones. Sobre las naciones, mis queridos hermanos. Según Timoteo 2:12, dice,
la palabra, y sufrimos, también reinaremos algún día con Él. Reinaremos con Él. Desde luego que no conocemos todavía, los que estamos aquí no conocemos la grandeza del reino de los cielos, pero sabemos que Dios es un Dios infinitamente grande, maravilloso, y que los cielos reflejan eso mismo que es Dios, algo extremadamente maravilloso, creativo. Y hay pasajes bíblicos que hablan de que nosotros reinaremos y estaremos sobre muchas cosas con autoridad. Bueno, dice la palabra que al siervo fiel se le pondrá sobre mucho. Y es de entenderse que si Dios es rey y nosotros somos hijos adoptivos de nuestro rey, pues con Él reinaremos, que hay un reino y reinaremos. No puedo saber más de lo que el Señor nos revela, pero sé que será un lugar donde los hijos de Dios reinarán con el Señor. Apocalipsis 2:28 dice, y le daré la estrella de la mañana. Miren, Lucifer, quien fue en el pasado la estrella de la mañana, quizás por su esplendor y por su autoridad, cayó como un significado. Cayó por el pecado. Y los que sigan las profundidades de Satanás caerán también. Caerán. Pero los fieles brillarán con Cristo. Los fieles brillarán con Cristo y reinarán. Además, Apocalipsis 22 dice que Jesucristo es llamado allí estrella resplandeciente. Por supuesto que hay una diferencia. La gloria del Señor es intrínseca, es propia de Él, es de su esencia, es característica de Él. Por lo tanto, a nosotros se nos dará de su gloria, para que nosotros reinemos con Él. Y bueno, la exhortación de Dios para terminar, hermanos, a estas iglesias, excepto Esmirna, es muy sencilla. Arrepienta. Arrepienta. Es decir, cambia de dirección, reconoce tu falta, tu pecado delante de Dios y clama al Señor. Y arrepiéntete. Y hermanos, esto no es solamente para los inconversos. El arrepentimiento no es para aquellos que no tienen a Cristo, que nunca han tenido a Cristo en su corazón. El arrepentimiento también es para aquellos que son cristianos, creyentes, y que entienden que no están siendo obedientes al Señor. También los cristianos tienen que arrepentirse. Si no nos arrepentimos y tratamos con el pecado en nuestras vidas y en nuestras iglesias, el Señor puede juzgar y quitar, como le dijo a la iglesia de Éfeso, el candelero. Tanto en lo personal como en lo eclesiástico de la iglesia local. El candelero, quiere decir, ya no tendremos testimonio que dar en el mundo. Así que qué trágico es cuando una iglesia local poco a poco abandona la luz de Cristo. El Señor nos dijo que seamos luz y sal en la tierra. Y nunca podemos abandonar esta realidad. Así que, hermanos, termino diciendo, como dice el pasaje, el versículo al final, como dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén.